Bien, mis hermanos, que el Señor continúe bendiciéndonos. Les voy a invitar a que vayan conmigo a la carta a los Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5, y esta vez vamos a leer del verso 1 al versículo 11. Dice así la palabra de Dios: en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, entereza de carácter. La entereza de carácter, esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. A la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios muestra su amor por nosotros en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón, por medio de Él seremos salvados del castigo de Dios. Porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a Él ya hemos recibido la reconciliación. El Señor añada bendición a su palabra en esta tarde. Hermanos, cuando leía esta porción y meditaba en esta porción, el Señor, a través de su palabra, cautivó mi corazón con una sola palabra. Esta palabra aparece 3 veces en este texto que nosotros vimos. Y tiene traducción, se traduce de diferentes maneras, se usan varios términos. Se traduce gloriarse, jactarse, enorgullecerse, regocijarse. El término es casi paulino, a excepción de Santiago, que lo usa 2 veces. Las 30 y pico de veces que aparece es el apóstol Pablo. Y mientras veía, me hubiese gustado poder hablar el idioma y poder entender el término. Nosotros, lo que vivimos aquí en Estados Unidos y que tenemos el dilema de tener que traducir, sabemos lo difícil que es la traducción. Hay palabras que no existen en el idioma al que se va a transferir. Y mientras yo pensaba en esto, tratando de hacer un ejercicio mental en traducir del español al inglés. Por ejemplo, ¿cómo traduciríamos mangú al inglés? Porque ese término no existe en inglés. Y pudiéramos traducirlo
utilizando quizá una figura que ellos puedan entender como mashed potato y tratar de hacer eso, pero el problema es que la idea que le va a venir a ellos va a ser la idea de cómo se hace un puré, y el puré le lleva leche, pero los plátanos majados no llevan leche. Entonces traducir no es tan fácil a veces, porque nos quedamos con la idea. Juan quiere decir, ¿usted tiene la palabra en inglés? ¿Cuál es la palabra? Mango. Entonces se hace difícil a veces la traducción, y yo me quería poder dominar el idioma y poder ver quizás cómo traducir esta palabra. Pero la idea tiene que ver con gozo, con regocijo, con sentirse uno, no sé, como satisfecho, como cuando uno se siente, wow, como decía Jim ahorita, relajándome, con el pecho, ¿verdad? Yo no voy a contar la segunda parte de la historia ahora, pero a su tiempo yo la contaré. Pero lo cierto es que esta palabra tiene que ver con algo que expresa de adentro un regocijo, un gozo. Y la verdad es que nadie mejor que el cristiano pudiera expresar lo que es un corazón contento. 3 veces en este texto aparece esta palabra. Y yo quisiera que nosotros miráramos esa palabra. En el versículo dice, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos, traduce la NBI. Y sigue leyendo, dice, y no solo en esto, sino también en nuestro sufrimiento. Ahí aparece nuevamente, nos regocijamos en el sufrimiento. Y en el último versículo dice, y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios. El regocijo, el estar regocijado. Ahora, hermano, la cultura hace diferencia. Todos nosotros, a pesar de ser seres humanos, experimentamos diferente muchas veces por la forma o la cultura que hemos recibido. Nosotros los hispanos, por ejemplo, para expresar el gozo somos muy alborotados. Y brincamos y saltamos. Sin embargo, hay otras culturas que no expresan el gozo de esa manera. Ahora, no importa cómo nosotros lo experimentemos, la realidad es que el cristiano debe, si es verdadero hijo de Dios, experimentar un gozo que ninguna otra persona experimenta. Si ustedes se fijan en el texto, la primera palabra que la NBI traduce en consecuencia, quiere decir que lo que él va a decir ahora es resultado de lo que ya ha dicho, es el resultado. Y nosotros vimos el capítulo 4, y si vamos a leer el versículo anterior del 4, él dice, Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia, pues creemos en aquel que levantó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitado por nuestra justificación. Él está hablando de la salvación que hemos obtenido. Y dice, en consecuencia, por tal razón. Ahí él empieza a hablar. Y 3 veces dice que nosotros debemos
gozarnos. Y yo quisiera, hermanos, mirar en qué se basa ese gozo y ese regocijo. Porque Él da 3 razones y la vamos a ver las 3. Y la primera la encontramos ahí mismo en los primeros versículos. El gozo de la esperanza que Dios nos ha dado. Y cuando el apóstol Pablo habla de esto, lo hace mirando el pasado, el presente y el futuro, y lo abarca todo. Y dice, nosotros debemos gozarnos. Mirándolo al pasado, dice, por haber hecho la paz con Dios. Miren cómo dice el texto. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios. Hemos sido. Ya eso está pasado, ya eso pasó. No le está hablando de algo que va a pasar, no. Ya hemos sido justificados por la fe, por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Ya es pasado y eso trae paz con Dios. Ya no hay ninguna sentencia que pese sobre el cristiano. Ya no hay nada de lo cual yo pueda ser señalado o acusado, porque Cristo pagó por eso. Y eso trae paz con Dios. Y cuando tu corazón está en paz, tú te puedes regocijar. Pero esa paz viene porque Cristo la produce en nuestros corazones. Porque Cristo quitó la sentencia que pesaba sobre ti y sobre mí. Yo no sé si ustedes leyeron ahora el día pasado, no recuerdo, creo que fue en Oklahoma, que se liberaron casi 500 personas de un solo tiro. Yo leía y los familiares estaban afuera gozosos esperando que salieran muchos de ellos. Eran delitos menores los que habían cometido, pero estaban en la cárcel. Su sentencia fue quitada. Ya estaban en paz con el sistema judicial y podían salir libres y estaban gozosos. Bueno, hermano, eso es en escala miniatura. Aquí Pablo está hablando en escala mayor. Está hablando de la eternidad. Está hablando de que nosotros habíamos ofendido al Dios, al juez y al soberano de todo el universo, y que había una sentencia de muerte eterna sobre nosotros y que Cristo la quitó y trajo paz con Dios. Y eso es motivo para brincar y saltar de alegría, para regocijarnos, para gozarnos, para sentirnos contentos. Pero no solamente él habla del pasado, sino que Pablo también dice del presente. Dice, también por medio de él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Pablo dice, nuestros pecados fueron perdonados, pero ahora en el presente tú y yo tenemos acceso a entrar al trono de la gracia de Dios. Y eso debería llenar nuestro corazón de alegría. Tú y yo tenemos libertad de venir delante del Padre. Yo no sé si nosotros comprendemos el privilegio tan grande que esto significa. Que tú y yo podemos venir delante del Creador del universo y hablar con Él. Y tener comunión con Él. Y poder disfrutar de Él. Y poder tener seguridad en Él. Pablo dice no solo esto, sino que tenemos mediante la fe acceso a esta gracia, en la cual nos mantenemos y estamos firmes. Bueno, yo sé que muchas veces se han puesto el ejemplo y lo podremos seguir poniendo, pero yo no me imagino cómo reaccionaría uno de nosotros
si nosotros fuéramos invitados a la Casa Blanca? No sé cuál sería la reacción. Pero hermano, con todo el respeto que se merece la Casa Blanca, no podemos compararlo cuando hablamos de entrar al trono de la gracia. Y tú y yo tenemos ese privilegio. No hay parte en este universo que tú puedas pensar, que tus pies puedan pisar, que sea más importante que estar delante del Rey de Reyes. Y tú y yo tenemos ese privilegio. Ese privilegio no es de todo el mundo. Pablo lo dice ahí. Por medio de la fe tenemos acceso a esa gracia. Es a través de Jesucristo sola y exclusivamente. No es para todo el mundo. Hay muchas personas que se postran, pero no es delante de Dios. Hay muchas personas que claman, pero no es delante de Dios. Ellos no están delante de Dios. La única forma es por medio de Jesucristo. Pero no solamente él habla del pasado y del presente, sino que también habla del futuro. Ahí sí dice, así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. No solamente Él nos ha perdonado, no solamente tenemos acceso, sino que en el futuro tenemos la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Hermano, tú y yo tenemos garantizado por el sacrificio de Cristo que un día estaremos cara a cara con el Rey de Reyes, con el glorioso, con el eterno, con el Salvador. Mano, eso es para pararse y brincar y saltar. Eso es gozo. Eso es gozo. Porque un día nosotros vamos a verle a Él. Yo quisiera mirar algunos pasajes donde el apóstol Pablo también habla de esto. Colosenses capítulo 3, el versículo 4, él dice: cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Esto es una garantía, esto es una certeza. Hermano, tú y yo un día vamos a manifestarnos con Cristo. Esto no son cuentos, esto es una realidad. Cristo murió y volvió a vivir para darnos esa certeza. En Efesios, el capítulo 1 y el versículo 18, el apóstol Pablo está haciendo una oración por los de Efesios. Dice: pido también que les sean iluminados los ojos del corazón, para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos. Hermano, ¿a qué esperanza Dios te ha llamado a ti? Esto es grandioso, esto es glorioso. Realmente nuestra mente, por más creativa que sea, no pueden ni imaginar la gloriosa eternidad que nos espera a nosotros por medio de Cristo. Y en la primera carta de Juan, en el capítulo 3, el versículo 3, dice: todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Ahora usted se pregunta, ¿cuál esperanza? Si usted lee el versículo 2, dice: nosotros le veremos a Él tal cual Él es, porque le veremos cara a cara. Esa es la esperanza. Así que esa esperanza me llena de gozo, esa esperanza me purifica, porque hay una esperanza. Bueno, qué glorioso es poder mirar atrás y gozarme porque todos mis pecados son perdonados. Qué glorioso es pensar en el presente y ver que tengo acceso al trono de la gracia y gozarme. Qué gozoso es poder mirar al futuro adelante y ver lo que me espera y gozarme. Hermano, nosotros deberíamos brincar de alegría, de gozo, porque Dios, a través de Jesucristo, por medio de la fe, hizo una obra en nosotros que nadie puede hacer. Como Kerry leía en el texto, no es porque nosotros pudimos salvarnos, no era porque nosotros podíamos, sino porque no podíamos. Él lo hizo. Y eso es lo grande. Tú y yo no podíamos, pero Él lo hizo.
Ahora, hermanos, seguimos leyendo, pero del versículo 3 al 5 dice el apóstol Pablo, y no solo en esto, sino también en nuestro sufrimiento, nos regocijamos en nuestro sufrimiento. Ahora, hermano, yo sé que quizás esto aquí, para muchos de nosotros, a veces como que es difícil de entender. Pablo no está hablando de ser masoquista. Pablo no está hablando de ser hipócrita. Pablo está hablando de un real gozo en medio de los sufrimientos. Ahora, fíjense lo que él dice, porque nosotros nos vamos a gozar en el sufrimiento cuando nosotros miramos cómo Dios ve y no como nosotros podemos ver. Dice, y no solo en esto, sino también en nuestro sufrimiento, porque sabemos, y aquí está la clave, sabemos, tenemos certeza, nosotros confiamos en Dios, que el sufrimiento tiene un propósito. Y esta es la clave. El sufrimiento tiene un propósito. No es porque Dios quiere hacernos llorar. No es porque Dios se deleita en vernos sufrir. Sino que Él tiene un propósito. Y mira cómo lo revela aquí. Dice, el sufrimiento produce perseverancia. Perseverar. Y la perseverancia entereza de carácter. Y ese carácter produce esperanza. En otra palabra, en medio de la tribulación, en medio de la circunstancia, en medio de la dificultad, Dios está trabajando tu corazón. Dios te está dando forma. Dios quiere que tú perseveres. Pero para perseverar, Él sabe que tiene que quitarte esas libras que tú tienes de más. Y Él sabe que va a doler. Ahora, cuando tú y yo lo vemos así y miramos el final, nosotros nos vamos a gozar. No importa lo que estemos experimentando, nos vamos a gozar. ¿Sabe por qué? Porque sabemos que al final va a ser mejor para nosotros. Porque sabemos que al final Dios va a ser glorificado. Porque sabemos que al final nosotros vamos a lucir más parecido a Cristo que cuando empezamos. El sufrimiento es algo por el cual todos nosotros experimentamos y vamos a pasar. El problema es cómo lo vamos a pasar. Quejándonos, diciendo por qué esto me pasa a mí, por qué así, por qué asá. O mirando a través de lo que Dios está haciendo en nuestros corazones, produciendo en nosotros una perseverancia y un carácter probado para que Dios sea exaltado. Pablo dice aquí, y no solo en esto, sino en nuestro sufrimiento también nos gozamos. Hermano, tú puedes gozarte en el sufrimiento. Tú puedes gozarte en la situación en la que tú estás. Porque tú puedes mirar y saber que Dios tiene control. Y que Dios está trabajando tu corazón. No nos gusta. Porque duele. Pero Dios no está interesado en las cosas que a ti te gustan. Dios está interesado en tu bienestar. Dios está interesado en su gloria. Y tú y yo fuimos creados para su gloria. Entonces las cosas que hay en nosotros que no se corresponden con eso, Él va a tener que quitarlas. Y mientras más apegados estamos a esas cosas, ¿sabe qué? Más doloroso va a ser. Mientras más aferrados estemos, más duro va a ser. Por eso es que nosotros necesitamos confiar en Dios. Hace un tiempo yo puse una canción después de una predicación de Marco Vidal. No la voy a volver a poner. Pero él habla en esa canción de que él no sabe cómo ha llegado hasta el redil. Pero él dice, ahora yo disfruto del redil, yo disfruto del amor. Y dice, ¿sabe qué? Salga el sol por donde salga, a mí no me importa. Yo sé en quién yo he confiado. No importa, hermano. No importa lo que va a pasar ahorita, lo que va a pasar mañana. No importa. Yo sé
que Dios está en control. Yo no sé lo que va a pasar. Yo no sé si mi vida se va a acabar en un par de horas. Yo no sé si la vida de alguien que yo amo con todo mi corazón se va a acabar. Lo que yo sí sé es que Dios tiene un propósito en cada situación en la que Él me pone. Y Él está trabajando mi corazón. Y Él va a obrar para que Él sea exaltado y glorificado. Y para que yo me parezca más a su Hijo. Y eso debe ser causa de gloria y de gozo. En medio de la tribulación. Y por último, el apóstol Pablo llega aquí a lo que debería ser con nuestra constancia. Él dice en los últimos versos: y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios. Porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también, ahí viene la palabra, nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a Él ya hemos recibido la reconciliación. Hermano, en última instancia, dice el apóstol, ¿sabe qué? Yo debo mirar a Dios y mi gozo debe estar puesto en Dios. Él dice, nos regocijamos en Dios, en Él. Y cuando tú te regocijas en Dios, ¿sabe qué? Hay un texto que dice que Dios no cambia. Por lo tanto, si tu gozo está puesto en Dios, nunca va a cambiar, no va a variar, no va a pasar, no va a disminuir. Dios es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Nosotros debemos mirar a Dios y gozarnos en Él. Hermano, gozarnos de que tenemos relación con Dios, una relación que nos lleva a la vida eterna. Una relación que quita nuestros pecados. Una relación que nos permite disfrutar de su gloria, de su majestad, de su señorío, de su amor, de su bondad, de su misericordia. Y esto debe llenarnos de gozo. Yo no veo ninguna otra razón que pueda traer más gozo a un ser humano que lo que el apóstol Pablo expresa aquí. No hay ninguna razón. Dios, el creador del universo, el que sustenta el universo, está preocupado por ti. Y tú quieres más razón que esa para gozarte. Por un ser como tú y como yo, que no solamente somos insignificantes, sino que le hemos dado la espalda. Pero el Señor nos ama. Y ahora nosotros podemos mirar y podemos gozar de tener una relación con Él. De disfrutar de su presencia. Muchos de los que están aquí, no sé si habrán pasado por la experiencia que mi esposa y yo pasamos. Katie está pasando ahora, circunstancialmente, por poco tiempo, pero está. El hecho de tú tener un ser querido y tener que separarte por un largo tiempo. Pero qué gozo y qué regocijo cuando llega ese momento de tu poder volver a disfrutar de esa compañía, de esa persona. Hermano, estas son escalas minutas. Lo que el apóstol Pablo está hablando aquí es en escala mayor. Disfrutar de la presencia de Dios no tiene comparación con nada aquí en la tierra. Nada. Nada se le compara. No hay persona que se le compare. No hay posición que se le compare. Nada, absolutamente nada. Ni hijo, ni padre, ni esposo, ni esposa. Por eso Martín Lutero decía que se lleven todo. Que se lleven la mujer, los hijos de Dios, el reino queda. Hermano, ese es el gozo que nosotros debemos tener.